Bueno, el tema de hoy es el abordaje del paciente quirúrgico. Vemos que es un tema muy importante debido a que debemos saber todo lo que es el manejo perioperatorio para un buen resultado posoperatorio. Entonces, es la idea. Y ustedes como estudiantes, pues, eh, que ya mismo son médicos, también contribuyan a tener presente este buen manejo, ¿no? Y si algo falla por ahí, algo falta, pues ustedes tendrían que sugerir. Siempre se ha recomendado eso, que ustedes pueden sugerir un tratamiento, la colocación de una sonda Foley, una sonda nasogástrica, eh, siempre y cuando tengan un buen criterio, ¿no es cierto? Entonces es importante que ustedes también se pongan en onda. Bueno, ningún procedimiento médico o requiere la mayor cooperación que la práctica cuando se trata de una cirugía y en sí el cuidado perioperatorio, ¿cierto? El cuidado perioperatorio incluye desde el preoperatorio, transoperatorio y el postoperatorio. El trabajo debe ser integrado entre el cirujano apoyado por el anestesiólogo, el cardiólogo o internista de acuerdo al cuidado preoperatorio que requiera cada paciente. Además, debe apoyarse en la historia clínica, la exploración, pruebas complementarias adecuadas, elaborar un buen diagnóstico y realizar su planificación quirúrgica, ¿sí? Su plan quirúrgico que sea el más adecuado, cuyo objetivo sería la curación del paciente. El anestesiólogo comienza con la preparación orgánica y psicológica del mismo, realiza una evaluación preoperatoria, planea el manejo del dolor postoperatorio y discute y aclara importantes aspectos con el paciente. Cuando es necesario, también participan otros especialistas, como les decía, el neumólogo, el cardiólogo, el radiólogo, endocrinólogo, etcétera. Depende de la patología eh, existente. Bueno, de esta manera se logra que el cuidado postoperatorio sea predecible para el paciente y el cirujano. Comprensivo en cuanto a que ninguna faceta se deja de observar para evitar problemas tardíos. eh, y la cirugía sea eficiente, costo efectivo para la institución y ahorro, tanto si es una institución privada es para la empresa o si es un hospital público para el Estado. La evaluación prequirúrgica es uno de los aspectos más importantes para mejorar la calidad asistencial del paciente quirúrgico y la relación médico-paciente también. Además, ayuda a reducir la ansiedad y la morbimortalidad de la cirugía, facilitar la recuperación y permitir el retorno del paciente a sus labores normales lo más pronto que sea posible. Tradicionalmente se ha realizado a través de una consulta entre el paciente y el anestesiólogo, aunque sus metas no han cambiado. Ya no hace falta la noche anterior a la cirugía, sino en una fecha cercana a la intervención, la cantidad y la escogencia de las pruebas preoperatorias que se han modificado progresivamente. Los datos se pueden obtener de diferentes maneras, como por ejemplo para los pacientes con un relativo buen estado de salud en el consultorio del cirujano, o para aquellos enfermos a quienes se les practicarán procedimientos quirúrgicos invasivos programados y en una evaluación clínica preoperatoria en el consultorio del anestesiólogo. También son necesarias la exploración física, su aspecto general, peso, tensión arterial, frecuencia cardíaca, examen orofaringeo y de las vías aéreas para valorar el grado de dificultad de la intubación traqueal, cuello corto, obesidad, protusión de los incisivos superiores, retronactismo, pronactismo,
limitación en la apertura de la boca, menor a 35 milímetros, la función cardiopulmonar y el abdomen, las extremidades y el sistema nervioso y neuromuscular, la evaluación de la zona que se va a intervenir o bloquear en caso de anestesia loco-regional. Entonces, los dos pasos iniciales prequirúrgicos están estrechamente relacionados. Obtener los datos pertinentes acerca de la historia clínica del paciente enfocado a todos los aspectos, factores, procesos que pueden influir en la respuesta de su organismo a las diferentes técnicas anestésicas o el acto operatorio e informarse acerca de las condiciones físicas, médicas y mentales actuales, lo que afecta a todas las decisiones acerca de las pruebas, consultas, discusión del cuidado con el paciente. Al mismo tiempo, optimizar la salud del paciente antes de la cirugía y planear el más apropiado manejo postoperatorio, lo que mejorará la recuperación y reducirá los costos. Bueno, vamos a dar paso a Abigail para que por favor continúe. Hoy vamos a abordar el tema acerca del abordaje del paciente quirúrgico. Bien, tenemos que primero para abordar nosotros, como futuros médicos, debemos realizar una buena historia clínica, en donde pues este documento fundamentalmente es en el que se plasma la relación médico-paciente, ya que se expresa la manifestación tanto libre y voluntaria por parte del enfermo, y a veces pues expone sentimientos íntimos tal y como éste los vive. Entonces, en la historia clínica se debe recoger todos los datos, tanto de la anamnesis, la exploración del paciente, así como la aceptación consciente y sobre todo voluntaria de las exploraciones y consultas propuestas, las negativas a recibir ciertos tratamientos o usar cierto tipo de exploraciones o cirugías. Las anotaciones que se realizan deben ser relevantes para el proceso asistencial, deben ser veraces y sobre todo respetuosas para con el interesado y su familia. Bien, esta es importante porque nos ayuda a identificar factores de riesgo, a tener en presente alguna enfermedad grave que sea de riesgo para la cirugía, determinar necesidades de intervención, así como modificar riesgos de acontecimientos adversos. El anamnesis nos menciona que aproximadamente un 56% de los diagnósticos se hacen solo con esta y un 73% con la exploración física. Entonces vemos lo importante que es hacer una buena anamnesis y así también acompañado de la exploración física. En enfermedades cardiovasculares, la anamnesis, según un estudio, mencionó que contribuyó en dos terceras partes y el examen físico en un cuarto de parte al diagnóstico. Y bueno, pues las pruebas diagnósticas ayudan solo en un 3% y las especiales en un 6%. Entonces tenemos que, pues el paciente quirúrgico es aquel cuya enfermedad diagnosticada se resuelve por medio de la cirugía. Entonces nos mencionaba que hay dos tipos de cirugías. La cirugía mayor, que es una cirugía compleja a la que se va a someter el paciente, y la cirugía menor, que serían ya más operaciones sencillas. También, asimismo, tenemos los tipos de pacientes quirúrgicos, ya sean estos electivos o aquellos pacientes urgentes. Tenemos también que, bueno, al momento que vamos a realizar nuestra historia clínica, nuestro paciente quirúrgico, debemos de preguntar el motivo de consulta. En la enfermedad actual también es importante preguntar los antecedentes familiares, los patológicos, los no patológicos, así como antecedentes personales. Y al momento de realizar el examen físico, pues ver todo lo importante, signos vitales, peso, talla, cardiovascular, nervioso, respiratorio, urinario, ya que todos estos por ejemplo, si es que tiene una presión elevada, pues no podemos meterlo a quirófano, o si es que tiene un índice de masa corporal elevado, también se complica, incluso para el momento de la anestesia, entre otros. También son siempre antes de que el paciente pase a quirófano, son importantes, ¿no?, los exámenes de laboratorio, como una hematología completa, urea, creatinina, una glucemia, BTL, HIV y sobre todo los tiempos. A ver, ahí un ratito.
Entonces, de exámenes preoperatorios, ¿cuáles serían los que estamos omitiendo actualmente? De acuerdo a sus rotaciones que ya han hecho. También se debe, el más importante, bueno, que ahora también piden, es el de COVID-19, IgG, IgM. Ya en esta época, ¿no es cierto?, pandémica, debemos Sí. solicitar el IgG, IgM mínimo para todo paciente que va a ingresar al quirófano, como Ujú, medidas de bioseguridad para los integrantes del team quirúrgico. claro. Ya, lo que a veces omitimos aquí es el VIH, ¿sí? El VIH deberíamos pedir a todo paciente que va a ingresar a quirófano, pero en cierta parte, si es una buena anamnesis, no hay muchos factores de riesgo y no se pide. Cuando ya se ve alguna posible alteración, ahí sí les pedimos. Pero a veces sí estamos omitiendo mucho este examen. Ya continúe. Ya. Ya, también teníamos que se pide una radiografía de tórax, así como también una evaluación cardiovascular, es decir, el electrocardiograma. En nuestro caso, pues se hace el electro y se pide el consulta médica, una evaluación pulmonar con el espirómetro, con la licenciada María Ágreda. También algo importante es la determinación, ¿no?, pues, del riesgo quirúrgico. Tenemos dos cosas que distinguir. El riesgo quirúrgico como los factores de riesgo, en donde el riesgo quirúrgico pues menciona que es la probabilidad de sufrir complicaciones o muerte del acto quirúrgico, mientras que los factores de riesgo ya vienen a ser los elementos que acentúan la agresión quirúrgica o que limitan la respuesta del organismo a la lesión. Lo que sí es inherente pues del paciente, que es sumamente importante, pues es, y que siempre tenemos que preguntar evidentemente, es la edad, el sexo, el peso, perdón, y su contextura en general. También tenemos que evaluar el riesgo quirúrgico, por ejemplo, si nuestro paciente tiene enfermedades asociadas, tales como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, anemia, desnutrición. Todos estos, como había mencionado antes, y es que el paciente no lo sabe al momento de nosotros realizar los exámenes necesarios preoperatorios, en ese momento ya nos percatamos y avisamos al paciente. Bien, por ejemplo, también otro riesgo quirúrgico son aquellas alteraciones asociadas, como por ejemplo una alergia, alguna infección, una toxicomanía o alguna alteración psiquiátrica. Otro riesgo quirúrgico también tenemos lo que es la anestesia por el tipo de cirugía, la inherencia al medio hospitalario. Y pues bueno, en la evaluación de riesgo quirúrgico, pues se hace siguiendo criterios tanto objetivos y subjetivos, ¿no? En donde nos menciona que los objetivos, pues estos se van a basar en el estado general del paciente y en los efectos locales y sistémicos de la enfermedad, en donde el tipo de intervención, tanto la experiencia del examinador, nos va a permitir clasificarlo como de riesgo tanto alto, bajo, moderado, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga nuestro paciente. Y con respecto a los criterios según objetivos, pues da un valor numérico a cada uno de los hallazgos clínicos exploratorios y la suma de cada uno de ellos nos da una cifra que cuantifica el riesgo del paciente. Tenemos así el método ASA. Pues eh, tenemos así como ASA 1, que es el sujeto pues sano, sin enfermedad sistémica, que será sometido a una cirugía planeada, el paciente no está en uno u otro extremo de la edad. El ASA 2, entonces para clasificar a nuestro paciente, de acuerdo a la clasificación del ASA, tenemos que el ASA 2, el paciente ya aquí está con enfermedad de algún aparato perfectamente bien controlado y que no altera sus actividades diarias. En este nivel nos menciona que se incorporan factores de riesgo anestésicos como obesidad, alcohol, tabaquismo.
También tenemos el ASA3, que es el paciente con enfermedad de múltiples aparatos o sistemas o de un aparato o sistema importante, pero bien controlado. La enfermedad limita las actividades diarias, pero no existe peligro inmediato de muerte por cualquier enfermedad individual. El ASA4 es el paciente con enfermedad grave e incapacitante, por lo común la enfermedad está mal controlada o en una etapa terminal. Y el ASA5 es el paciente en peligro inminente de muerte. La operación al parecer el, es el último recurso para salvar la vida, aunque no cabe esperar que el individuo sobreviva. Y bueno, para ser más específicos, la clasificación ASA es para que sepan el nombre, es American Society of Anesthesiologists. Pues esta se utiliza para estimar el estado físico que puede presentar el paciente, clasificándolos en diferentes grados, como les había mencionado. Y también tenemos la preparación general de nuestro paciente, que es muy importante. No solo el material, sino una preparación tanto fisiológica. ¿Me escuchan? La Sí se escucha, preparación, sí se ya, escucha. la Se preparación escucha un fisiológica. ruido por ahí, no sé qué será. Ya, la preparación fisiológica, psicológica, general, ya sea el ayuno, pues en nuestro caso se hace un ayuno desde las 10 de la noche, dependiendo si es que es al siguiente día, no se debe tomar ni comer nada, el aseo, el rasurado, o el vestido, o buen acceso vascular, también así como la preparación anestésica previa también previamente, antes de pasar a quirófano, pues se le administran los medicamentos correspondientes. Las preparaciones especiales, ya sea esto en la sonda nasogástrica, en la sonda vesical o un enema evacuante, de acuerdo a lo que requiere el paciente. Y eso con respecto al abordaje del paciente quirúrgico, es siempre importante investigar todos los factores de riesgo, estar sumamente preparado antes de pasar al quirófano para que tenga éxito la cirugía. Y siempre, sobre todo, investigar, y si no, nuestro paciente no conoce alguna enfermedad, nosotros como médicos evaluar de acuerdo a los exámenes que se le realizan. Y comentar al paciente. Muy bien, gracias. Sí lo he abordado bastante sintético el tema y así como debe ser, porque no debemos extendernos demasiado tampoco. Eh, Algo que también trajimos a colación es pues sobre este tema del COVID-19, ¿no es cierto? En la actual pandemia pues hace que limite el desarrollo de las intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, el periodo de incubación del COVID-19 va de 2 a 14 días, mientras que la mediana de este tiempo, desde los primeros síntomas hasta que presentan disnea e ingreso hospitalario, va de 5 a 7 días, lo que abre la posibilidad de un buen grupo de pacientes se encuentren asintomáticos, pero en periodo infeccioso. Entonces, por eso es para proteger al personal, pues es necesario hacerse esta prueba. Y esto es también lo que ha afectado y actualmente se está tomando en cuenta esta nueva medida, ya se está establecido como protocolo. Entonces, todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente de manera planificada o emergente, toca hacerle la prueba. Además, se ha detectado pues la presencia de este virus en heces hasta en el 29% de pacientes, en escasa proporción de pacientes como el 1% se ha encontrado también al virus. Esto constituye un problema para el cirujano en el acto quirúrgico por el riesgo de contagio. En otras situaciones similares se han encontrado trabajos que identifican otros agentes como el virus de la hepatitis B, el virus del papiloma humano, incluso que lo relacionan que se puede transmitir eh, con el humo quirúrgico aerolizado, ¿sí?
Esto está, está en discusión, ¿no? Hay algunos estudios que sugieren que sí hay esa posibilidad de contagio al momento que quemamos, por ejemplo, unas verrugas genitales sobre todo. Hay el riesgo de que se contamine a través de este aerosol, a través de este humo, el cirujano, ¿sí? O el ayudante o la instrumentista. Por eso es lo que se recomienda que el equipo quirúrgico debe estar protegido de la aerosolización utilizando un equipo de protección personal, o sea, con una mascarilla adecuada, con gafas e incluso con un equipo de aspiración y filtros de humo quirúrgico en un sistema cerrado para evitar la fuga del mismo en el quirófano. Y esto también, esta medida de aerosoles también que se puso en práctica un tiempo cuando se creía que el virus estaba dentro de la cavidad abdominal también. Entonces, por lo tanto, al momento de aspirar, se le ponía un poco de cloro al agua, porque debe siempre, todo equipo de succión, pues tiene una trampa de agua, un filtro de agua para evitar que se aerolice. Entonces, y evitar el contagio. Entonces le ponía con cloro o con alguna de estas soluciones que se utiliza actualmente, que son eficaces contra el virus del COVID-19 y así evitar la contaminación. Entonces, las medidas de prevención que se tomen ante situaciones de contacto de pacientes sospechosos o confirmados con la infección por SARS-CoV-2 son fundamentales para disminuir la tasa de infección nosocomial en algunos centros hospitalarios y la tasa de infección se encuentra alrededor del 43%, sobre todo en el área quirúrgica. Entonces, es por eso que siempre debe tomarse en cuenta estas pequeñas situaciones. Eso, ¿alguna pregunta? Si no, ahí quedaríamos. Sí. Entonces, mañana con Stephanie, por favor, para que nos ayude. Ya, doctor. Ujú.